Hola, buenos días. Estamos ya listos para empezar nuestro live de hoy. Hoy vamos a hablar de el poder devastador del ego en nuestras relaciones. Y para eso vamos a invitar a un experto sobre el tema de las personalidades. Alejo Castro, vamos a buscarlo a ver si ya empieza a aparecernos por acá. A ver si se... Hola Alejo, Pauli, qué bueno verte. ¿cómo has estado? Bien, 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 juicioso. ¿Y tú cómo va todo? Bien, bien, trabajando mucho como tú, acompañando muchas almas en estos momentos de crisis y bueno, tratando de acompañar, de aportar un granito de arena para que tengamos un mundo mejor y más humano. Por eso me place muchísimo que estés con nosotros hoy, con tus seguidores, con mis seguidores y con un montón de gente que se va a enriquecer de tu experiencia, de tu sabiduría, de tu carisma. Así que bienvenido a este espacio, Alejandro. A ti, gracias por invitarme y rico poder compartir esta horita contigo y charlar un rato. Deli. Qué chévere, Alejo. Bueno, yo voy a dejar que tú te presentes porque sé que tienes una hoja de vida espectacular, una experiencia increíble. Yo tuve el gusto de estar contigo en esa experiencia maravillosa del viajero interior. Así que, bueno, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces para que todas las personas que están con nosotros y que se están empezando a unir te conozcan. Vale, pues mira, en este momento me dedico a ser psicoterapeuta. En este momento pues trabajo en eso. Me dedico también a facilitar una información muy bonita que se llama la información de Gerardo Schmedlin de Escuela de Magia del Amor. En este momento pues estamos un poco parados con el tema del viajero interior, que también soy facilitador, donde trabajamos un poco la personalidad, nuestro ego y identificar esas conductas ocultas que nos gobiernan. ¿Qué más te puedo decir? Pues soy psicoterapeuta, gestáltico, hice mi formación también como, tengo una maestría en resolución y mediación de conflictos, también como coach ontológico y bueno, pues afortunadamente he tenido una familia también como muy dedicada al tema del trabajo personal en el cual pues mis dos mentores, mi padre, que es el creador del viajero interior, en el cual hoy pues afortunadamente tengo el privilegio de dictar, y por parte de mi madre, también una buscadora en el trabajo de la espiritualidad, y, y con ella y con Gerardo Schmedlin aprendí todo el tema de esta formación bonita. Y bueno, hoy me dedico a eso. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Nuestro tema de hoy es el poder devastador del ego en medio de nuestras relaciones, Alejo. Y quisiera hacerte una primera pregunta. Todas las personas en estos momentos que han estado atravesando este túnel del confinamiento, de la pandemia, se han visto muy afectadas por el tema de la convivencia. Lo estás recibiendo tú en consulta, lo estoy recibiendo yo en consulta, toda esta cantidad de crisis que estamos viviendo en nuestras relaciones de pareja, relaciones con los hijos, relaciones con los padres, porque no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en convivencia en donde aparece esa sombra del otro, en donde cuando nos vemos confrontados con la sombra del otro, eh, ese ego oculto que de pronto aflora en estos momentos de dificultad, pues realmente las personas que nos están oyendo y que se están empezando a unir nos hacen esa pregunta: ¿qué hago cuando aparece y me golpea el ego de la otra persona que muchas veces o no le conocía o cuando aparecía yo salía corriendo? Pero cuando no puedes Ujú. salir corriendo y cuando te toca convivir con el ego del otro, háblanos un poquito de esa situación y cómo aparece el ego tan fuertemente en estos momentos de crisis en donde todas las personas están angustiadas, desesperadas, confinadas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus consultantes? Chévere, mira, es una muy bonita pregunta para comenzar. Y bueno, primero hay que darnos cuenta que el problema de las relaciones es uno de los indicadores generalizados de la gran cantidad de los seres humanos, en que no nos damos cuenta que no sabemos construir relaciones.
Continuamente estoy en la búsqueda de que el otro tenga un comportamiento para yo sentirme bien y no me doy cuenta que el trabajo en últimas es con uno. Y ahí viene también algo muy bonito que hablas, donde dices que qué pasa cuando me encuentro con el ego del otro y me golpea. Entonces, primero hay que tener clarísimo que si el otro, la persona tiene un ego y me golpea, golpea a mi ego. Eso hay que tenerlo primero presente. Sí, Porque si desarrolláramos en nuestro interior la capacidad de poder observar al otro tal y como es en su conducta, en su forma de ser, entonces sabríamos que lo que rechazamos del otro es evidentemente lo que yo todavía no sé manejar. Y si no sé manejar, evidentemente me está hablando de una limitación para aceptar al otro tal y como es. Sin embargo, evidentemente, una cosa tal y como es, y otra cosa es la convivencia. Son dos cosas muy diferentes. Y eso es este es más o menos un ejemplo ya muy desgastado que siempre coloco, pero que ayuda a ilustrar mucho cómo es que en últimas nosotros somos los que tenemos que asumir la responsabilidad y reconocer qué hay en mi interior para trabajar frente a la conducta del otro. Entonces es ahí cuando me doy cuenta que o no tengo las herramientas y me siento agredido por la conducta del otro, o trabajo en mi interior para no generar una agresión frente a la conducta del otro. Porque en últimas, la diferencia es la que nos ayuda a trabajar en nuestro interior. Si el otro se comportara exactamente a nuestro modo, nosotros estaríamos felices. No habría trabajo en últimas. Pero cuando el otro tiene un comportamiento diferente a nosotros, es ahí cuando digo, aquí yo me estoy dando cuenta que tengo una limitación para poder aceptar al otro en su conducta, en su forma de ser. Sin embargo, ya tengo un indicador que necesito trabajar. Hay una forma, por eso es que se trabaja de dos formas. Se trabaja externamente a través de construir acuerdos, a través de poner mediciones, indicadores, donde pueda reconocer, sí, somos compatibles, podemos construir algo, podemos compartir, podemos hacer algo juntos. Pero, evidentemente, tengo que hacer un trabajo externo, pero hay un trabajo interno que es personal. ¿Me hago entender? Un trabajo interno donde digo, ok, un momento, ¿cuál es mi limitación para reconocer que yo me siento agredido por la conducta del otro? Eso es mi responsabilidad. ¿Sí? Hace poco estaba con una consulta y yo le decía, mira, hay 3 indicadores de trabajo interior que necesitamos hacer frente a la conducta del otro. Evidentemente hay que tener otros parámetros también para construir. ¿Por qué? Porque podemos reconocer que hay relaciones que no nos podemos zafar. Hay relaciones con las cuales siempre vamos a estar encontrándonos eventualmente. Un hijo, una mamá, un hermano o la pareja, inclusive cuando de repente podemos reconocer que no podemos liberarnos o librarnos de esa situación en el presente. Es ahí entonces cuando digo, ok, entonces ahí hay un trabajo personal, porque ya la vida solita te está diciendo no puedes salir de esa situación. Hay ciertos indicadores donde yo puedo evaluar que no puedo salir de esa situación. Un ejemplo, si de repente pierdes un brazo, no puedes salir de esa situación. No puedes salir. Tienes que aceptar la situación de perder el brazo. O de repente no puedes salir de la situación donde de repente sabes que tu hija siempre va a ser tu hija. Eso no puede salir de esa situación. Claro, puedes delimitar la relación o lo que sea, pero tu hija siempre va a ser tu hija. O ciertas situaciones donde no podemos salir. En esas situaciones podemos decir, ahí sí hay un trabajo muy importante interior. Entonces, le decía a esta persona, mira, tú siempre vas a tener a tu madre al lado tuyo y en últimas tienes que reconocer que estás viviendo con tu madre, pero ahí hay un trabajo bonito porque te está ayudando a reconocer que todavía no sabes manejar, que de repente tu madre tenga un comportamiento X y él se levante de mal genio, que se levante de malas pulgas. Y tú ante la actitud de la otra persona generas una serie de rechazos frente al otro. Ahí evidentemente tienes un trabajo personal. Claro, tú podrías retirarte momentáneamente, pero vamos a decir que el gran trabajo es reconocer
¿Cómo vigilo mi mente para no perder mi paz y reconocer qué me corresponde hacer con el otro en el comportamiento frente al otro? Entonces ahí cuando vienen las 3 etapas de trabajo interior profundo que debemos hacer. El primero, Pauli, que vamos a hacer es, hay un primer trabajo personal que hacemos cuando reconocemos que el otro tiene un comportamiento X y mantenemos más o menos como una clase como de silencio. Dejamos de hablar o de generar una confrontación porque no me gusta el comportamiento del otro. Vamos a decir que ese es el primer paso donde se apacigua el conflicto. Y ese es el primer paso que la gran cantidad de seres humanos hacemos. Cuando reconocemos que la pelea, el estar hablando, decir, oye, cambia, lo que sea, no nos da resultados. Entonces cambiamos más bien a mantener el silencio. Vamos a decir que ese primer paso, vamos a decir que de alguna forma el indicador externo es que genera una clase de armonía, ¿cierto? Sin embargo, todavía nos faltan trabajar a las segundas 2 etapas más profundas de nuestro trabajo personal. En la segunda etapa de trabajo personal, muy importante que necesitamos hacer es ahora vigilar nuestra mente. Porque nuestra mente sigue en conflicto con el otro, rumiando lo que yo le quiero decir al otro. Y es que ¿por qué se levanta así? ¿Y por qué me tiene que tratar de esa forma? Y yo no me voy a aguantar más y es que voy a buscar otro sitio para irme de acá porque no me lo aguanto. Toda esa cháchara mental, esa rumiada interior que continuamente hacemos. Y eso está hablando que todavía no tenemos un trabajo interior para reconocer cómo es que nuestro ego sigue peleando porque quiere que el otro cambie, el otro se acomode a nuestra percepción de gusto aparente. Vamos a decir que ese segundo trabajo requiere un nivel de autoobservación para reconocer en qué momento estoy con mi rumiada o mi discurso interior peleando con el otro. Ese, vamos a decir que le hace daño más a uno, al otro no le hace tanto daño, Ni se entera. porque no hay expresión, ¿sí? Pero todavía requiere que empecemos a vigilar nuestra conducta y decir, ok, perfecto, necesito empezar a primero darme cuenta que este conflicto interior está drenando mi energía vital a través del conflicto y sufriendo, queriendo cambiar la situación. La situación que está presente no es cambiable en última, porque está presente. Lo que sí es cambiable es lo que está en mi interior. Y es ahí donde sí puedo reconocer cómo hago para no sentirme agredido con él. Ahí es cuando necesito vigilar mi mente para decir, el otro tiene todo el derecho a hacer como él quiera hacer. Tiene todo el derecho a comportarse como él quiera. Mi responsabilidad es conmigo. Entonces ahí cuando empiezo a trabajar en mi mente para decirle, ok, esta persona no tiene por qué generar que yo pierda mi paz. Vamos a decir que ese es un trabajo que requiere un gran esfuerzo, mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra cultura habitualmente siempre está quiérase un poco, dígale sus 4 verdades al otro, hágase respetar o cualquier clase cultural que lo único que se genera es más conflicto. Pero cuando hago un trabajo personal dentro de mí, estoy dándome cuenta cuál es. Y ahí es cuando hago una investigación interior donde digo, ¿qué es lo que realmente yo estoy esperando que el otro me dé y que no estoy recibiendo? Ahí es cuando me doy cuenta que yo estoy queriendo recibir afecto, atención o cualquier clase de conducta X que yo estoy esperando porque yo no puedo mantener dentro de mí mi independencia espiritual. No puedo mantener por mí mismo mi paz. No, yo requiero que el otro se comporte para que me dé gusto, para que yo esté en paz. Entonces, evidentemente, ahí nunca voy a construir algo en mi interior. Siempre voy a estar esperando a que el mundo se acomode a mí para yo estar en paz. Evidentemente, ese es el trabajo que, por lo general, todos los seres humanos, o ni siquiera trabajo, esa es como más o menos como el deseo de cambiar al mundo para que yo me sienta bien. Esa es la pelea de la gran cantidad de los seres humanos. Sin embargo, cuando hago mi trabajo personal, digo, ok, no, esta persona no me va a generar que yo pierda mi paz, mi trabajo conmigo mismo. Entonces, vamos a decir que cuando hago mi trabajo, estoy haciendo ese segundo paso. Sin embargo, todavía nos falta trabajar al tercer paso. El tercer paso quizás es el más bonito de todos, pero el más complicado también. ¿Por qué? Porque decirle a mi mente, a mi ego, cuál es el comportamiento que yo puedo generar para que esta persona se sienta muy bien conmigo,
Eso requiere un gigante esfuerzo interior, porque mi ego empieza a pelear conmigo, empieza a justificar, no, que cambie el otro. Él es el que está generando, él es el que me está criticando, esa persona es la que me está haciendo sentir mal, él es el que tiene que cambiar. Evidentemente, pues ahí no hacemos trabajo interior. Queremos que el otro cambie, pero yo no cambio. Cuando hago ese trabajo interior personal dentro de mí, donde digo, ok, estoy dispuesto a renunciar a que el otro me dé gusto y más bien yo decidir voluntariamente cuál es la cualidad, cuál es la virtud que puede generar que esta persona se sienta muy bien conmigo, ahí sí hay un gigante trabajo. Ahí sí hay un esfuerzo gigante. Y vamos a decir que, como lo digo yo, estamos haciendo millas espirituales. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo una cualidad muy bonita que es una de las cualidades espirituales gigantes, casi que de los maestros, es la adaptabilidad. Y la adaptabilidad quiere decir, yo estoy con la capacidad de emparejarme, pero no emparejarme a punta de pelea, donde si el otro me mira mal, pues yo lo miro también mal. Si el otro no me saluda, pues yo tampoco lo saludo. Eso es armonía por opuestos que generan fricción. Pero cuando yo digo, ok, esto que el otro me está generando dentro de mí, yo puedo cambiarlo en un punto neutro donde le digo a mí mismo, esta persona no me está haciendo nada. Si esta persona tiene un comportamiento, es de ella, no mío. Y cuando digo cuál es mi comportamiento que yo voy a generar para que esta persona, o cuál es el que puedo observar que esta persona necesita de mí, no el que yo aquí le quiero dar, porque también ahí hay un factor. Yo podría entregarle cualquier clase de comportamiento al otro si el otro me demuestra también un nivel de armonía a mí. Eso vamos a hacer que no hay gran esfuerzo, porque no hay gran esfuerzo cuando yo entrego lo mejor de mí, cuando el otro también se expresa de la forma como yo quiero. No hay ningún trabajo. Pero cuando yo elijo voluntariamente un comportamiento, cuando el otro me mira mal y yo simplemente puedo decir, discúlpame si te ofendí. O cuéntame qué puedo hacer para que te sientas mejor conmigo. O quieres más bien, voy a guardar silencio para que no genere ninguna clase de malestar en tu conducta al día de hoy. Ahí sí hay gigante trabajo. Pero, curiosamente, mi ego me dice, pero ¿y qué? Y el otro es que no tiene que cambiar, solamente yo. Pues es que el rollo es que es conmigo. Si el otro cambia, es rollo de él. Mi rollo es conmigo mismo y con mi elección de decir cuál es la cualidad más bonita que yo voy a expresar que el otro sí va a recibir. No el que me gusta entregarle, el que el otro sí va a aceptar por parte mía. Entonces ahí cuando necesito observar al otro y decir qué es lo que el otro está esperando por parte mía y qué puedo elegir, renunciar a mi ego con mis gustos. Y ese es, quizás es uno de los trabajos más bonitos cuando digo, yo puedo renunciar a mis gustos para que la otra persona se sienta bien conmigo. Esto genera que las relaciones siempre sean enormemente satisfactorias. Me estoy extendiendo mucho, me dirás, Pauli, por favor, que dice, Alejo, para, por favor, si de repente hay alguna pregunta ahí. ¿Se está entendiendo hasta el momento? Se está entendiendo hasta el momento perfecto. Creo que a todos nos está sirviendo muchísimo tus enseñanzas. Sin embargo, yo me encuentro mucho, y lo he encontrado en los últimos consultantes, que las personas intentan hacer ese trabajo, pero nos encontramos muchas veces con personas tóxicas, con modos de ser difíciles, con personas que, bueno, ya traen de por sí su falta de trabajo espiritual o falta de trabajo personal, traen temperamentos muy fuertes, traen modos de ser Sí, agresivos, y se empiezan a crear dentro de las familias y dentro de la convivencia unas corrientes subterráneas de hostilidad. Y veo sí, muchísimo que dentro de las familias, entre padres e hijos, entre parejas, tratan de aguantar, pero se empieza a volver como una bomba oculta debajo del sofá que en cualquier momento va a explotar y de hecho muchas veces explota. Entonces, ¿qué hacer? Y esto me lo preguntan mucho mis consultantes. ¿Qué hago cuando mi marido es una persona tóxica, cuando mi madre es tóxica, cuando mi abuela es tóxica y cuando son estas personas que, aunque tú intentes hacer un trabajo espiritual poderoso, trates de someter tu ego, trates de trabajar en la autoobservación, todo ese tipo de recursos espirituales, ya llega un punto en donde realmente te sientes atropellado y realmente te sientes lastimado?
e irrespetado. ¿Qué hacen las personas ahí cuando además estás encerrado con el león? Sí, gracias. Gracias por colocar el león. Entonces, mira, querría decir entonces que yo no estoy evaluando correctamente que con esa persona con la cual estoy conviviendo, yo puedo construir un nivel de armonía y de compartir. El problema no es del otro nuevamente, el problema es con mi interpretación, pensando que sí puedo construir algo con el otro, pero el indicador continuamente me está diciendo, no es compatible contigo. Entonces es ahí cuando necesitamos entender, una cosa es la aceptación y el amor incondicional que yo le puedo entregar al otro, y otra cosa es la convivencia. Ok. La convivencia requiere unos acuerdos, requiere unas compatibilidades, requiere de unas afinidades. Si yo no tengo indicadores claros para poder medir eso, yo no estoy construyendo una relación sana dentro de la otra persona, porque estoy a través de una interpretación o de una aparente ideal de que algún día el otro va a cambiar, pero me doy cuenta que continuamente cada vez que me levanto me golpea, me insulta o cualquier clase de conducta. Entonces es ahí cuando coloco un ejemplo clásico. Pauli, mira, yo quiero saber si tú puedes amar y respetar a un cocodrilo. ¿Tú puedes amar y respetar a un cocodrilo? Sí. Cierto, ¿no? Tú puedes amar y respetar a un cocodrilo. Pero para amarlo y respetar al cocodrilo, ¿qué tienes que hacer con el cocodrilo? Pues para amar y respetar a un cocodrilo, tengo que ir a visitarlo en el zoológico, en su hábitat, y yo no me podría meter a su hábitat porque me agrediría. Muy... Me muerde. Perfectamente. Entonces, clarísimo. Entonces, claro, vamos a decir que el zoológico es una forma de como de mantenerlo en una barrera para que no nos irrespete, pero la realidad es que nosotros estamos irrespetando al cocodrilo metiéndolo en una jaula. Lo tenemos que tener claro, ¿cierto? Pero la mejor forma de aceptar y respetar a un cocodrilo es dejarlo donde es afín, donde puede vivir y puede mantenerse en un nivel de bienestar. ¿Dónde? En la selva o en el charco o en el lugar donde esté el hábitat perfecta y acomodada para el cocodrilo, ¿cierto? Entonces, si de repente yo digo y voy por la calle y de repente me encuentro al cocodrilo en el charco, digo, ¡oh! Me enamoré del cocodrilo, me enamoré. Voy a llevarlo a vivir conmigo. Entonces tú coges el cocodrilo, te lo llevas a vivir a tu casa y de repente encuentras que el cocodrilo de repente te manda un zarpazo. Y tú le dices, uy, no, pero tratémonos bien. Y entonces, dentro de esa situación, el cocodrilo no te hace caso y sigue mandándote otro zarpazo. Eventualmente, tú tendrás que hacer algo. Tendrás que irrespetar al cocodrilo. ¿Y cómo tienes que respetarlo? Porque tienes que amarrar las fauces y tienes que meterlo en una jaula para que el cocodrilo no te agreda. Pero tú ya lo estás irrespetando, lo estás agrediendo. Primero, sacándolo del lugar donde él no puede vivir. ¿Por qué? Porque él no es afín contigo. Y aparte de eso, te has dado cuenta que no es afín contigo porque te manda zarpazos, aparte de eso, empiezas tú a buscar la forma de que el cocodrilo cambie para que tú puedas vivir con él. Te pregunto, Pauli, ¿quién es el necio? Como dicen vulgarmente, el pendejo es uno. El pendejo. Exactamente, el pendejo eres tú porque no estás haciendo una evaluación de afinidad. No estás midiendo la compatibilidad con el cocodrilo. Sencillamente te enamoraste de la forma de ser del cocodrilo, pero no te diste cuenta que el cocodrilo tenía un comportamiento que te iba a agredir. Cuando tú puedes medir eso en una relación, ya sea de pareja, de convivencia o de integración, como sea, evidentemente, una cosa es el gusto, una cosa es la atracción, otra cosa es el ideal que me gustaría tener con esa persona y otra cosa es la realidad que se verifica con afinidades, compatibilidades y acuerdos.
Cuando yo empiezo a construir una relación con otra persona de convivencia y me siento, ven, veamos si tú y yo somos compatibles. Y ya sencillamente, a través del comportamiento de la otra persona, yo puedo empezar a medir un indicador. Sí, esta persona es compatible conmigo. Sí, sí podemos construir esto. Sí, vamos para el mismo camino. Sí, tenemos una misma comunicación. Sí, tenemos un apoyo. Sí, tenemos unos, claro, indicadores donde tú puedes decir, sí, estos son estructurales dentro de mi forma de poder abordar la vida y esta persona lo puedo medir. Teniendo eso, entonces, es ahí cuando empiezo a reconocer que ya el resto para construir una relación sencillamente es latonería y pintura. ¿Cómo así? Sencillamente son acuerdos para poder construir un bienestar en la convivencia. Oye, mira, a mí me gusta levantarme hasta ahora. Ah, vale, no, perfecto, levántate a esa hora, no pasa nada. Pues a mí no hay ningún problema que me agreda. Oye, mira, me gusta comer esto. Vale, no hay problema, yo me puedo adaptar. Pero si de repente la otra persona tiene una conducta, un comportamiento totalmente incompatible contigo, te está diciendo, no pueden construir nada. O apenas una sencilla amistad. Pero una convivencia de intención, de construir algo a largo plazo, no se puede. Entonces es ahí cuando necesito tener también otros indicadores, otras evaluaciones de mi conducta para poder construir una relación sana, estable. Y primero, la atracción física no es un indicador de compatibilidad en la construcción de una relación. Claramente no. La atracción me está diciendo, sí, que me va a atraer o que genera una clase de enamoramiento y sencillamente la relación en términos de la sexualidad va a ser muy plena porque hay un gusto, hay una atracción, pero eso no está midiendo una compatibilidad a la construcción de una relación. Entonces, si yo tengo claro esto, porque continuamente mi instinto está buscando compatibilidades genéticas a mi alrededor que me están diciendo que me atrae la otra persona, a través de la atracción yo puedo medir el indicador. Sí, esta persona es compatible y la genética me está diciendo que si llegamos a tener un hijo, va a generar una armonía en el hijo, pero no está midiendo un indicador de relación. Entonces necesito medir otro indicador y es la compatibilidad mental, que también se llama afinidad o la genética mental, también se le dice. Y es ahí cuando digo, ok, veamos si tenemos gustos parecidos, inclinaciones, creencias parecidas, donde podemos, vamos a decir, que integrarnos para construir algo. O que sencillamente con escasos acuerdos podemos construir algo. Pero si estamos demasiado separados en la construcción de una relación, vamos a decir que ya no alcanzan los acuerdos, por más que los intenten no alcanzan, porque es incompatible. Entonces, estamos demasiado separados en compatibilidades, en gustos, creencias. Pero no tampoco está diciendo que vaya a ser duradera la relación. Está diciendo que en este momento tienen gustos, creencias, inclinaciones afines. Pero eso puede cambiar. Y entonces de repente nos encanta ir a cine a ver la misma película o a comer lo mismo o a ir de paseo a hacer lo mismo. Perfecto, en este momento somos compatibles, pero de repente dice, ya, me aburrí de ir a la playa, ya no me gusta. Y mi pareja me dice, uy, no, no, todo menos eso. Cámbiame todo, pero no, la playa, el paseo a la playa tiene que ser en la playa, o si no, no, no. Entonces ahí ya vamos a decir que yo estoy construyendo una relación a través de mis gustos y si mientras la persona mantiene los gustos con los cuales yo me enamoré, se mantiene la relación. Pero en el momento donde la otra persona cambie, si yo no me gustan esos acuerdos, o perdón, esos gustos, la relación se acabó. Y eso es lo que tiende a ocurrir. Cuando de repente nos unimos por gustos, pero si de repente, imagínate que tú y yo estamos saliendo y de repente llevamos un año saliendo como una relación de pareja y de repente me dices, oye, me salió un trabajo en la India y entonces pues me voy para la India. Y digo, ah, ok, perfecto. Tus gustos están por encima de la relación. O que si de repente yo digo, no, mira, a mí me salió también un trabajo genial aquí en Bogotá, ¿qué escogemos? ¿Cuál escogemos? ¿El mío o el tuyo? Pues empezamos a generar conflicto porque lo que está en primer lugar es lo que me guste por encima de la relación. No estoy colocando el compartir de la relación. Evidentemente, la relación terminará acabándose. Pero
Si los dos o cualquiera de los dos diga lo más importante es la relación, no tengo ningún problema en renunciar a mi trabajo de irme contigo, porque está por encima de la relación. Pero tú también podrías hacer lo mismo. Y entonces, si los dos hacemos lo mismo porque ponemos por encima de la relación, entonces no habrá ningún problema sino echar un cara y sello. No Perfecto. habrá problema. Eso está muy claro, Alejo, en términos de una relación, porque en términos de una relación, cuando tú tienes una pareja o tienes un jefe o un amigo o una amiga, tú puedes elegir y tienes algún tipo de libertad sobre qué vas a hacer al respecto. Pero aquí una de las personas que nos está oyendo, y esto es una pregunta también que yo escucho mucho en consulta, ¿qué hago cuando el cocodrilo es mi padre? Nos acaban de preguntar, o mi madre. Porque yo me encontré con muchas situaciones así. Las personas desde la empatía espiritual, desde la generosidad del alma, por tratar de ayudar al papá, a la mamá, a la abuelita, a la tía que estaba sola, al hijo que seguramente se había ido de casa hace mucho tiempo. En estos momentos de confinamiento, de pandemia, en donde no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con el otro, muchas familias adoptaron a la abuela que está sola, a la tía viuda, al papá que no tiene quien lo acompañe, a la mamá que estaba absolutamente sola y abandonada, al hijo con el que ya las personas no vivían dentro, las parejas, por ejemplo, no vivían y el hijo vuelve de Estados Unidos o vuelve de Europa a la casa. Y en ese sentido empezó a haber, mejor dicho, muchas familias trataron de hacer un bien y por hacer un bien terminaron haciendo un mal. Es decir, voy a rescatar al cocodrilo porque el cocodrilo está en aislamiento y está solo y no tiene quien lo alimente, no tiene quien le dé la comida. Antes de que se muera el cocodrilo de inanición, pues yo de inanición emocional, ¿no? Porque está absolutamente solo, vamos a rescatar a ese pobre cocodrilo que está abandonado y vamos a traerlo a vivir al hogar. Esto pasó en muchas Chévere. familias. Cuando traen al papá, a la mamá, a la abuelita, a la viuda, a la tía viuda, al hijo que está viviendo hace 8 años en Estados Unidos y le tocó regresar, se trata de generar un bien y resulta que a la final termina el cocodrilo mordiendo a toda la familia, acabando con toda la familia termina en unas guerras interpersonales horribles. ¿Qué hacemos entonces con esos cocodrilos? Cuando el cocodrilo es alguien muy cercano a tu familia, que tú tratas de tener empatía y generosidad con esa persona, la metes a tu ambiente, a tu hábitat y arrasa con todo. Ahí, ¿qué hacen? Porque esto lo vi muchísimo en consulta. Gracias, perfecto. Entonces, que hay que tener unas ciertas indicadores claros donde puedo reconocer a quién traigo a mi casa y evidentemente qué persona tiene su núcleo para que vaya a ser rescatado dentro de su núcleo de familiar, por decirlo de esa forma. Entonces, si de repente tú dices, no, pues mi hija o mi hijo o lo que sea, le tocó venirse otra vez acá y yo no tengo ninguna clase de comunicación, nos agarramos de los pelos con mi hija, lo que sea. Y de repente no puedo salir de esa situación, no puedo porque no hay forma. Vamos a decir que hay es lo que se llama una relación de destino inaplazable. Destino inaplazable quiere decir que yo no puedo salir de esa relación por más que lo intente. Entonces quiere decir que ahí tengo un trabajo personal que hacer. Entonces, te coloco de esta forma simplemente para que lo veamos a través de diferentes posiciones. Tenemos incompatibilidad en la relación, por decirlo de esa forma. Mi hijo vino otra vez a vivir conmigo y no podemos, no nos comunicamos, no tenemos una buena relación. Y entonces ahí la vida, porque lo bonito de esto es empezar a reconocer el por qué. ¿Qué está sucediendo acá? Y también el para qué de esta situación. Si yo no empiezo a entender que hay un para qué de esta situación, yo empezaré a generar conflicto en la relación y empezaré a pelear para que la otra persona cambie y lo que va a generar es conflicto, 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 hasta que alguien se totee y alguien diga, pues me voy o lo que sea. Y vamos a decir que ahí no hubo ninguna clase de aprendizaje personal. Pero para eso necesito ir un poquito más allá, porque es que necesito entender que la vida tiene un propósito para todos los seres humanos. Si yo no entiendo eso, yo en primer lugar empezaré a luchar para que la vida me dé lo que yo quiero. Y ahí van a empezar los problemas.
Cuando yo empiezo a entender que la vida tiene un propósito para todos los seres humanos, entonces la pregunta vendría siendo, ¿cuál es ese propósito? Y ahí es cuando necesitamos entender, bajo la información que yo manejo, que es esa información que se llama de Escuela de Magia del Amor, que lo pone de esta forma como para ayudarte a entender qué sucede. El propósito de todos los seres humanos es aprender a ser feliz y respetar a todos los seres del universo. Aprender a ser feliz independientemente de nada externo, o lo que se llama independencia espiritual. Y te pone todas las materias, por decirlo de esa forma, o todas las clases que son las materias que tú todavía no sabes manejar. Y es ahí entonces como aparecen las relaciones que yo digo, ¿por qué tengo esta relación de pareja? ¿Por qué tengo esta relación con mi hijo? ¿Por qué tengo esta relación con mi jefe? ¿Por qué tengo esta relación con mi colaborador o con mi vecino? Que curiosamente es ahí cuando lo bonito es hacer indicadores. Siempre empiezo a tener los mismos conflictos una y otra vez con las mismas personas. Entonces ahí cuando digo, es exactamente como el chico que va a clase y siempre tiene el conflicto de las matemáticas porque no le gustan, pero no le gustan porque no las sabe manejar. Una vez que la sabe manejar, vamos a decir que ya está chuleado, pero la va a tener mientras no la sepa. Entonces, eso mismo sucede cuando yo me pregunto por qué siempre tengo los mismos conflictos con las mismas personas. Ahí es cuando tú puedes empezar a ver el para qué de esa situación. Y entonces es ahí cuando digo, necesito empezar a reconocer qué es lo que tengo en mi interior que digo, no me soporto a esta persona porque habla de esta forma, porque me mira de esta forma, porque tiene cualquier clase de comportamiento X. Entonces ahí cuando me digo, yo necesito darme cuenta que debo, o no es que deba, sino que debo reconocer cuál es el ego que tengo en la relación con el otro que me impide aceptar al otro tal y como es. Ah, es ahí entonces cuando yo empiezo un trabajo de autoconocimiento en mi interior, cuando empiezo a entrar unos quieros ocultos o unos miedos ocultos que continuamente me hacen relacionarme con esta persona. Ejemplo, de repente yo tengo una relación de pareja donde mi pareja es totalmente conflictiva, donde no me saluda, donde de repente siempre me trata mal, pero me cago de susto con terminar la relación porque me da miedo hacerme cargo de mí. Entonces es ahí cuando digo, pucha, el problema no es con el otro. El problema es que yo tengo miedo a decirle a mi pareja, me he dado cuenta que tú y yo no somos compatibles y que necesitas seguir tu vida y yo seguir mi vida. Pero es más fuerte el miedo a decir, ¿y ahora yo qué hago con mi vida? Entonces más bien me mantengo en la relación ahí en un malestar eterno. ¿Hasta qué? Hasta que yo diga algo, hasta que yo de repente me enfrente a mis miedos. Hay también, dependiendo, y es ahí cuando aparece el trabajo profundo del trabajo interior con el ser humano. Porque externamente se pueden buscar hacer acuerdos, se pueden buscar hacer delimitaciones cuando son totalmente incompatibles. Como el cocodrilo, me doy cuenta que no nos podemos poner de acuerdo, no puedo construir acuerdos contigo, no somos afines, yo te dejo vivir otra vez allá donde te gusta vivir, allá en el charco, y yo busco mis compatibles. Pero el rollo con esto es que me lleno de tristeza porque es que mi cocodrilito no se va a hacer cargo de él. Y entonces yo necesito cuidarlo. Entonces yo tengo una motivación oculta porque yo quiero controlar a mi cocodrilito para que haga lo que yo quiero. Y me da ira que no se comporte como a mí me gusta. Entonces es ahí cuando me doy cuenta que es mi trabajo personal soltar a mi pareja, a mi hijo, para que pueda hacer lo que él quiera con su vida. Pero el trabajo personal, no me doy cuenta que culturalmente nos han venido de que tienes que sacrificarte por el otro y no me doy cuenta que eso está destruyendo la relación con el otro inclusive. Te voy a poner un ejemplo muy drástico, pero ayuda a visualizar. Resulta que hace un tiempo una señora vino a consulta y me dijo, Alejandro, en este momento ya estoy saliendo de un cáncer tenaz que tuve, porque es que hoy ya por fin me estoy dando cuenta que necesitaba soltar a mi hijo. Y yo, cuénteme, ¿por qué? Porque es que yo me dediqué a salvarlo continuamente y yo me estaba hundiendo con él. ¿Ah, sí? Sí, porque continuamente tenía que ir
al centro donde encontraba a mi hijo tirado en la calle, bazuqueado, sacándolo nuevamente para que venga a mi casa a curarlo, a sanarlo. Y al día siguiente, ¿el qué hacía? Otra vez salía a la calle para ir a buscar cualquier clase de droga y seguir su plan. Y yo sentía que yo era una mala madre porque mi hijo se había ido, había elegido una vida diferente a la que yo quería que él viviera. Y me di cuenta que el trabajo era conmigo, necesitaba soltar a mi hijo. Cuando Clarísimo. yo me doy cuenta que en la relación con el otro, yo tengo que descubrir qué me hace a mí ser correspondiente con esta persona. Es ahí cuando digo cuál es mi miedo, cuál es mi intención oculta que yo quiero que el otro haga. Te están preguntando aquí, ¿y qué hacemos cuando el cocodrilo es tu padre? No puedes abandonar a tu padre, no lo puedes echar a que se muera en el charco. Y de alguna manera, como él honra a padre y madre, siempre lo tenemos como acá grabado en la mente. Pero ¿qué haces, por ejemplo, cuando hay un padre tirano? Ok, entonces hay que darnos cuenta de ciertos indicadores dentro del proceso de lo que tengo que vivir con mi padre. Evidentemente, hay algo que se llama la ley de la correspondencia y quiere decir que todo lo que está a mi alrededor tiene una correspondencia conmigo, de lo que yo necesito aprender con el otro. Si yo digo, ok, yo tengo este padre y este padre me está enseñando algo y necesito darme cuenta, primero, sí, hay una ley que se llama, pues se me escapa la palabra, que es retribuir al padre en un momento dado cuando el padre no tiene la capacidad de hacerse cargo de sí mismo, porque de esa misma forma hubo un momento que cuando yo nací yo no me podía hacer cargo de mí mismo. Y mi padre me dio de comer, me dio ropa, me dio un techo, me dio estudio, y gracias a eso entonces yo tengo una ley de compensación para retribuir a mi padre. ¿Ok? Y si en ese momento mi padre está pasando por esta dificultad, donde él ya no se puede hacer cargo por sí mismo, evidentemente yo tengo una ley de compensación con él para cuidarlo o atenderlo. Pero evidentemente hay muchas formas de cuidarlo y atenderlo. Y no solamente quiere decir a través de una convivencia, sino puedo decirlo, ok, sí, yo te doy el apartamento, si tuviera el nivel económico, porque es que también hay que, está muy generalizado, pero hay que necesario darnos cuenta que hay posibilidades dentro de la relación que tengo con el otro. Entonces, si de repente si tengo la capacidad económica para decir, ok, mira, te doy el apartamento para que tú puedas vivir, pero me doy cuenta que tú y yo somos incompatibles, porque no nos ponemos de acuerdo, no podemos hacer, los acuerdos no se cumplen, somos totalmente incompatibles, evidentemente tú y yo no podemos hacer acuerdos. Pero tengo una ley de compensación contigo para retribuir, evidentemente. Pero imagínate que de repente no hay ese poder económico y de repente tu padre está viviendo contigo y tú estás viviendo con él y de repente tu padre es un cocodrilo tenaz. Entonces es ahí cuando aparece el trabajo interior y aparece el resultado de mi trabajo interior. ¿Por qué? Porque cuando tenemos muy mal concebido que si yo no hago un trabajo dentro de mí, personal, con la relación con el otro, esta relación va a estar eterna. No, es exactamente como cuando sucede cuando el niño se compromete con las matemáticas. Una vez que se compromete con las matemáticas y soluciona la materia, ya no ve matemáticas. ¿Por qué? Porque ya la pasó. Entonces, así mismo sucede con la relación con personas que estamos atados, atrapados y que no podemos salir de ella. Es qué es lo que necesitas aprender, porque una vez que lo tengas solucionado, esa situación se cambia, cambia de alguna forma. Y es ahí cuando necesitamos entender un poco esto de sacrificarse o ayudar al otro, porque está muy mal entendido culturalmente. Pero lo que habrá que entender es que reconocer es, primero, ¿qué es lo que hace que yo pierda mi paz por el comportamiento X que tiene mi padre? Ese es el trabajo, el primer indicador que yo tengo que evaluar en mí. ¿Qué es lo que hace mi padre que yo interpreto como algo que él no debería hacer o no debería comportarse o no sé? Cuando yo digo y empiezo a trabajar, ok, mi independencia espiritual, porque lo que sucede en mi mente es lo que yo elijo en mi mente, entonces digo, ok, yo voy ahora a amar realmente a mi padre. Amar realmente a mi padre es decirle, tú eres como tú quieras ser. Yo te respeto
tal y como tú eres. Pero también entiendo que tu responsabilidad con tu vida la tienes tú contigo mismo, no conmigo. Tu responsabilidad con tu vida es tuya y mi responsabilidad conmigo es mía. Yo me hago cargo de mí y tú te haces cargo de mí, de ti. Porque entendemos muy mal la ayuda con querer ayudar al otro cuando realmente el otro puede por sus propios medios, cuando él puede por sí mismo. Entonces tengo que también entender eso, porque eso se convierte más en una alcahuetería que realmente en una ayuda real. Entonces ahí cuando también entiendo, ok, primero, entonces voy a trabajar dentro de mí en no perder mi paz por el comportamiento del otro, por lo que tenga el otro tenga que ver. Y voy a reconocer cómo es mi conducta para siempre expresar mis mejores virtudes independientemente de lo que el otro haga, diga o se comporte. Si yo hago un trabajo consciente, claro en mi interior y hago ese esfuerzo, te aseguro que llega un momento donde se vuelven totalmente, la vida los separa, solita los separa. Esto es lo bonito de verificar, porque lo bonito es verificar que sí sucede, que sí hay ese cambio cuando yo ya no tengo nada más que aprender de este individuo. Cuando yo tengo una relación con esta persona, tenlo muy presente. Yo tengo algo que aprender con esta persona, porque si no, no la tendría a mi lado. Pero no solamente con una persona, con una función específica, un trabajo X, o con un lugar donde vivo, o cualquier situación donde yo pierda mi paz y me genere mal genio, conflicto, rabia, decepción, culpas. Esos son todos los indicadores clarísimos que me está hablando en mi interior que yo todavía no he podido construir algo en mí para poder valorar, aceptar, agradecer, actuar con serenidad, adaptarme a la situación y hacer un trabajo en mi interior. Porque por lo general yo quiero es cambiar al otro. Yo no quiero hacer un trabajo personal. Yo quiero que el otro se dé cuenta de sus errores. Pero no me doy cuenta que cuando yo le digo al otro sus errores, yo estoy cometiendo errores. Cuando yo quiero que el otro cambie, quiere decir que yo no he aceptado al otro tal y como es. Cuando yo hago un trabajo interior y digo, perfecto, voy a darme cuenta qué es lo que la vida me está mostrando para trabajar en mi interior. Entonces la vida cambia totalmente. Porque mientras yo quiera cambiar al otro, yo no estaré haciendo un trabajo personal. Perfecto, perfecto. Ahora, Alejo, siguiendo al tema de tu expertise, el tema de los modos de ser, eh, es factible, por ejemplo, que si nosotros trabajamos en este tema del autoconocimiento, nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué tipo de personalidad tenemos y empezamos a ver qué personalidad tiene nuestra pareja, qué tipo de personalidad tienen nuestros hijos, qué tipo de personalidad tiene nuestro jefe, entonces podamos hacer más armónicas las relaciones cuando empezamos entonces a comprender la respuesta del otro. Sí, claro, cuando yo empiezo a entender que la otra persona tiene una motivación dentro de su conducta, dentro de su personalidad, y de repente encuentro que mi mamá continuamente se hace la víctima, o que mi papá quiere tener el control de todo, o porque tengo un hermano que nunca se compromete con nada y quiere vivir la vida como se le dé la gana, y entonces dentro de mi expectativa yo quiero que el otro sea responsable, honesto, comprometido, o cualquier ideal que me doy cuenta que ese ideal, obviamente, loable, bueno, pero me doy cuenta que eso es lo que genera mayor resistencia en aceptar a lo total y como es. Había un dicho bonito que decía mi abuela, y es que el camino al infierno está construida de buenas intenciones. Pero no me doy cuenta que a través de esas buenas intenciones yo quiero controlar al otro. Yo quiero que el otro cambie. Yo quiero que el otro me dé gusto a través de ponerlo bajo valores ocultos o bajo valores explícitos, pero con motivaciones ocultas en mi interior. Entonces, claro, cuando yo digo, ok, voy a hacer mi trabajo personal, donde no voy a querer a cambiar, no voy a querer cambiar a nadie a mi alrededor, ahí sí estás haciendo un trabajo chévere. ¿No? Tienes el derecho a hacer con tu vida lo que tú desees y yo te puedo respetar totalmente. Ahí sí estás expresando tu amor real. Perfecto. Valentina te pregunta, hola, buenos días Alejandro, ¿y cómo hago entonces para entender eso que tengo que trabajar con esa persona? Entonces, sencillamente, que mientras tú puedas reconocer que el otro tiene una conducta con el cual tú no aceptas, ahí ya está tu trabajo personal.
Pregúntate, ¿por qué el otro tiene que darme gusto? ¿Por qué el otro tiene que comportarse de acuerdo a un ideal del cual yo creo o me sustento bajo unos valores? ¿Por qué tiene que hacerlo? Entonces ahí es cuando digo, yo sería capaz de adaptarme totalmente al otro para que el otro se sintiera bien conmigo y darme cuenta que yo puedo renunciar a mis gustos, a mis creencias, pero eso requiere también un trabajo personal muy chévere, evidentemente, porque ahí es cuando empiezo a renunciar mucho a mis inclinaciones que hablas en parte de mi ego. Y es ahí donde digo, ok, chévere. Porque de repente mi mamá me dice, pero tienes que hacer esto, pero ¿por qué no has hecho lo otro? ¿Pero por qué? No sé qué. Y me lleno de ira porque es que mi mamá me quiere controlar y yo no quiero que me controle y me quiere cuidar mi vida. Entonces ahí cuando digo, perfecto. Dentro de sus motivaciones, ella tendrá todos sus valores dentro de lo que ella cree que es bueno para mí. Pero yo reconozco que yo tengo mi responsabilidad con mi vida. Pero mientras estoy con ella, yo puedo hacer entonces un trabajo personal de adaptación a ella y le digo, sí, madre, estoy haciendo el trabajo de que tú me dices. Porque en ese momento mi madre se va a sentir escuchada, se va a sentir que por fin le hice caso y la relación entró en armonía. ¿Por qué? Porque yo pude más bien soltar mi deseo de que no me joda la vida y decirle, más bien me adapto a lo que mi mamá me quiera. Y evidentemente con mi vida, pues yo hago lo que necesito hacer con mi vida. Pero mientras en la relación, yo trato de reconocer qué es lo que la otra persona está esperando de mí. Ahí sí hay un trabajo bonito. Perfecto. Jenny te pregunta, hola Alejo, gracias, pero entonces es la misma ley del espejo en la que yo solo puedo ver en el otro lo que ya tengo en mi interior y debo aprender a manejar. Que claro, mira, eso también tiene un indicador que se llama la proyección, y la proyección muchas veces se entiende mal en términos psicológicos. El que muchas veces dicen, Alejandro, pero ¿cómo así? Y es que si una persona es ladrón y a mí no me gustan los ladrones, entonces yo soy ladrón en mi interior. ¿Cómo es eso de la ley del espejo o la proyección? Y dicen, no, mira, está mal entendido. Quiere decir entonces que cuando tú ves algo que te molesta de el otro, te está hablando claramente una limitación para aceptar algo que tú quieres que funcione o que yo quiero que debería ser o un deber ser mío. Cuando yo puedo entender, ok, sí, yo dentro de mi deber ser, yo querría que no existieran ladrones, pero la realidad ¿cuál es? Que hay ladrones. Entonces, o cojo y me vuelvo un señor que quiere limpiar calles o limpieza social y empiezo a mirar cómo limpio la ciudad de ladrones. Y eso evidentemente, pues el resultado es más conflictos, guerras, pues que evidentemente. Pero cuando digo, ok, no, si esto existe es por algo. Y hay una ley que está rigiendo eso, porque si el ladrón existe, hay una ley universal que permite que el ladrón viva. Y si el ladrón vive es porque lo permite la ley. Y si lo permite la ley, entonces yo también lo acepto. Pero nuevamente, aceptar no es convivencia, aunque no la excluye. Aceptar quiere decir que yo respeto al otro en su conducta, en su forma de ser. Hay un resultado para él, para esa persona, que lo metan a la cárcel, que muera encarcelado o lo que sea. Eso es una responsabilidad para él, pero mi responsabilidad es aceptar a ese ser humano como respetándolo en su forma de ser. Ok, ¿Mm? perfecto. Aquí te preguntan, hola, ¿cómo haremos entonces con la conducta de nuestros hijos? Hijos pequeños o bueno, me imagino hijos adolescentes también. ¿Qué tan sano es dejarlos ser y entender qué me tendría que ver y entender qué tan sano es dejarlos ser y entender qué me tendría que ver yo? O sea, me imagino que cómo me tendría que ver yo. Dejar ser a los hijos, de alguna manera están preguntándote que qué tan sano es simplemente a ellos dejarlos ser. Vale, mira, entonces dentro de los hijos hay ciertas etapas de pedagogía que se debe incluir dentro de la conducta o dentro del crecimiento del niño. Y entonces, obviamente, necesitamos es reconocer en qué etapa está para poderles ayudar a incluir en ellos una virtud o una cualidad para que puedan, primero, hacerse cargo de ellos mismos. Lo segundo, no convertir la casa como si fuera un socialismo donde está o una monarquía donde los hijos se vuelven en príncipes, donde los papás le dan absolutamente todo y el niño
tiende a perder la capacidad de compromiso con lo que le corresponde hacer consigo mismo. Y evidentemente, claro, hay un nivel de libertad dentro de cada etapa de la infancia, donde se hace una libertad sectorizada, donde es una libertad delimitada. Tú, dentro de un bebé, le das una libertad en la cuna. Y dentro de esa libertad, el niño puede jugar, no sé qué, pero es una libertad que tú estás cuidando para que no se haga daño. Y cada vez, en la medida en que va creciendo, tú lo que haces es ampliar esa delimitación de libertad en función de que él pueda reconocer que tiene capacidad de elegir, de ser libre, para poder evaluar también los resultados de su propia elección y libertad. De esa forma, entonces, cada vez vas ampliando esa capacidad de que el niño elija lo que quiere hacer, pero que reconozca los resultados de ese hacer. Y esos resultados de ese hacer tiene que asumirlo el niño completamente. Porque de esa forma, entonces el niño dice, yo actúo y tengo un resultado, una consecuencia que tengo que asumir. De esa forma, el niño cada vez va construyendo lo que se llama el compromiso con su propia vida. De tal modo, entonces, que de adulto, el niño pueda reconocer, o el adulto pueda reconocer que tengo unas acciones, pero esas acciones tienen unos resultados en mi vida que tengo que asumir. Y ahí pues, se construye toda una serie de parámetros bonitos para la construcción de la pedagogía en el niño, para que el niño se haga responsable de sí mismo. Buenísimo, buenísimo, Alejo. Bueno, vamos a regresar entonces al tema de la espiritualidad, que es el tema que nos compete a ti y a mí. ¿Cuáles crees que son los aprendizajes espirituales que está teniendo el mundo, el universo, la sociedad, las familias y cada uno de nosotros a nivel personal a través de esta prueba espiritual que ha sido el confinamiento, que ha sido el vivir en un mundo vulnerable, en un mundo en donde ya no tenemos nuestras seguridades, en donde cada uno de nosotros de alguna manera ha tenido que vivir, como digo yo, en modo tortuga, ¿no? Guardando nuestras manos, guardando nuestras piernas, nuestra cabecita y metiéndonos en el caparazón. Hemos tenido que mirar hacia adentro de nosotros mismos, hemos tenido que resguardarnos en nuestro caparazón como lo hacen las tortugas, no solamente por las amenazas que tenemos del mundo y de la pandemia, sino también con el propósito de dar esa mirada al interior de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál crees tú que ha sido el aprendizaje colectivo y el aprendizaje personal que nos ha dejado esta pandemia? Yo creo que el más grande es mirar para adentro. El empezar a reconocer que la vida me está colocando una materia que yo no he querido solucionar. Y esta pandemia con esta situación me la está colocando enfrente donde ya no puedo salir y huir de ella. Y a todos los seres humanos nos están colocando aquí. Esto es lo que has estado huyendo o peleando y te la vamos a colocar para que ya empieces a trabajarla. Y mientras yo no tenga un trabajo espiritual en mi interior para reconocer qué es, cuál es mi creencia, cuál es mi concepto, cuál es mi limitación interior mental que me está quitando la posibilidad de apreciar esta situación y aprender de ella para no tener más que tenerla en mi vida o a solucionarla. Eso en últimas es. Aprender a estar con nosotros mismos, aprender a estar en nuestro centro sagrado, con nuestra familia, con las personas que amamos, con las personas que nos cuesta amar también. Es una de las tareas espirituales que creo que nos está invitando el mundo. Por último, no sé cuánto tiempo nos queda, pero tengo una pregunta más en donde te dicen, Alejo, el trabajo personal entonces podría hacerse a través de acuerdos para que entonces se convierta en un trabajo conjunto. Perfecto, claro, el acuerdo es el indicador de compatibilidad. Si tú vas a construir una relación, la que sea, de convivencia, de una empresa o lo que sea, y tú te sientas y haces acuerdos y se puede sostener a través de un compromiso, el indicador te está diciendo, sí, eres compatible, pueden construir algo. Pero si más bien al revés, continuamente estás diciéndole, oye el compromiso, deja de ser terco, te está diciendo claramente el indicador, no puedes construir una relación estable. Así es, así es. Bueno, Alejo, pues qué rico conversar contigo. ¿Cuánto tiempo nos queda, sabes? No sé, pero a que esto se acabe, sí. ¿Cuánto nos queda? No sé, porque no puedo, no,
¿Cómo, Esperemos cómo a ver, se esta ve? vez nos No avisa, tengo esta vez idea. es, esta vez es este Instagram, a veces nos avisa cuánto nos queda. En todo caso, me encanta conversar contigo. Aquí me preguntan, Dani, ¿cómo se puede construir una relación con alguien que no, con alguien con quien no tengo confianza? ¿Cómo se puede construir una relación con alguien que no tengo confianza? No puedes construir una relación con alguien en lo que no tengas confianza. No puedes construirlo. La confianza es la plataforma de todas las relaciones, así sea Ujú. con tus hijos, así sea con tu pareja. Si no tienes confianza, es mejor que empieces a hacer ese duelo. Una de las cosas que aprendí Sí. esta semana, poderosísimas, es el tema del duelo. Imagínate que nosotros tenemos el entendido de que hacemos el duelo solamente cuando alguien fallece, cuando alguien muere, un ser querido o algo. Y en estos días, hablando con uno de mis maestros, me dice que esta enseñanza magistral que les quiero compartir y es que nosotros debemos en la vida aprender también a hacer duelos diferentes, es decir, hacer el duelo al ideal de la persona que esperamos que un ser querido sea. Entonces, si resulta que estás conviviendo con un cocodrilo, por así llamarlo, según la analogía que estamos trabajando, y ese cocodrilo es tu padre, que es la pregunta que nos hicieron, o es tu pareja, o es tu hijo, o es tu jefe, debemos aprender también a hacer duelos, es decir, hacer el duelo al ideal de la persona que nosotros esperábamos que esa persona fuera. Si yo tengo un padre que es un tirano, que es un cocodrilo, que lo tengo que amarrar para que no me muerda cada vez que lo vea y ese tipo de situaciones, pues qué bonito es empezar a hacer ese duelo a esa persona, pero no porque esa persona fallece o está enferma, sino al ideal que yo tenía de esa persona. Y en ese sentido, empezar a vincularme con quien esa persona realmente es. Es decir, hago el duelo a mi ideal que yo tenía de esa persona y empiezo a aprender a vincularme con quien esa persona realmente es. Y yo creo que si nosotros seguimos esta lección espiritual, podemos desapegarnos de un montón de dolor emocional, de un montón de expectativas de que nuestro padre, nuestra pareja o las personas que nos lastiman a lo largo de nuestra vida cambien. Hacer el duelo al ideal que tenemos y que habíamos construido en nuestra mente de esa persona. Y una vez trabajemos en ese duelo, empecemos a aprender a vincularnos de un modo diferente con esa persona realmente es. Sí, sí, totalmente. Es renunciar a la expectativa. Y mi expectativa está construida por mis necesidades ocultas, miedo. Total. Sí, clarísimo. Exactamente. Entonces hemos abarcado unas grandes lecciones de la mano de Alejo en nuestro tema de hoy, el poder devastador del ego en nuestras relaciones, como si nosotros no nos auto observamos, si nosotros no nos autodistanciamos y después nos autorregulamos, podremos entonces permitir que muchas de nuestras relaciones se lastimen, que muchas de nuestras relaciones cercanas se destruyan por no pausar nuestra vida, por no mirar hacia adentro, no solamente hacia nuestro interior, hacia nuestras capacidades, hacia nuestras debilidades, sino también todo aquello que nosotros podemos mejorar de nosotros mismos, deteniéndonos de esa conducta muchas veces de estar señalando al otro y culpando al otro por nuestra insatisfacción. Nuestra felicidad la construimos nosotros mismos y esa felicidad no está afuera, no está en que el otro te haga feliz, sino en que yo pueda construir dentro de mí esa espiritualidad, esa plataforma espiritual, ese crecimiento interior, esa inteligencia emocional para poder entonces sostenerme y anclarme en mi vida espiritual, en mi serenidad, en mi madurez, para que una vez yo me haya reconstruido como un ser humano estable, sereno, pueda entonces darle mi mejor versión a las personas que me acompañan en la vida. Yo creo que esta es la lección que hemos aprendido en el día de hoy. No cargar el equipaje emocional del ego del otro, sino más bien nosotros trabajar en cómo sometemos nuestro propio ego, cómo trabajamos en reconocer esas manifestaciones ocultas de nuestro ego para poder entonces construir relaciones sanas. Así que mil gracias, Alejo, por haber atendido esta invitación al atelier de coaching existencial. Me encanta siempre escucharte, aprender de tus enseñanzas y espero que nos acompañes mucho más. Claro, chévere, Pablo, y volver a encontrarnos y charlar de algún otro tema aquí para conversar un ratico. A ti, Claro que gracias por sí, invitarme. claro que sí. Muchos viajes interiores tenemos por hacer. Esto Epa. va a quedar grabado aquí en mi Instagram, en Paula López Escritora. También después quedará y se lo mandaremos a Alejo. Estará también en mi canal de YouTube
para que nos busquen. También Alejo podrá enviarlo o podrá también colgarlo en sus redes sociales. Así que no se lo pierdan para quienes lo quieran repetir, para quienes lo quieran compartir. Paula López, escritora, redes sociales, YouTube y también en las redes de Alejo estará colgado para quienes no alcanzaron a verlo desde el inicio, para quienes quieran compartirlo con sus seres queridos. Aprendizajes espirituales poderosos del alma de un gran maestro, Alejandro Castro, que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros su sabiduría. Así que mil gracias y acompáñenos. Vamos a estar con ustedes todos los viernes con invitados que nos van a dejar sus legados y sus enseñanzas. Pauli, cuídate mucho. Gracias por esta horita chévere de charlita. Muchas gracias. Te mando mi corazón, Alejo. Saludos a tu papá, a tus Cuídate mucho. hermanos y a todo ese maravilloso equipo que tienen tan lindo. Claro que sí, claro que sí. Chao, Alejo. Gracias. Chao.